ahora, a ver, ¿me escucha? Ok, yo no lo escucho a usted. Usted me escucha a mí. Active el audio. Está activado. Está activado el audio. Ahí, perfecto, ahí. Bueno, entonces yo creo que ya me escucha. Bienvenido, Carla Aro le saluda y gracias por aceptar pues esta invitación. Carla, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, como tema tenemos la postura de los medios de comunicación frente a los escándalos del gobierno. Y es que hay que decir las cosas como son y tenemos que dividir los medios tradicionales a los medios digitales. Son dos posturas totalmente diferentes que en estos momentos tienen los medios de comunicación, sean digitales o sean tradicionales. Y ya decía yo, ¿no? Y hacía una reflexión de lo que dijo en su momento Luis de Bonal, que un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. El Estado, el país, está muriendo de hambre, de zozobra, de inseguridad, y no vemos que hay una réplica común de todos los medios de comunicación, sobre todo de los grandes medios. Así es. Uno podría decir que hay medios que han mantenido el poder y que son medios tradicionales a nivel de radio, prensa y televisión en este país durante, yo diría, todo el siglo XX, prácticamente desde la fundación de los grandes periódicos, ¿no? El Comercio, el Universo luego. Y luego viene la radio, que finalmente fue también todas las frecuencias, o casi todas las frecuencias apropiadas por determinados grupos económicos que finalmente colocaron a determinados periodistas que siempre estuvieron cercanos al poder. Uno podría decir que esa ha sido la constante, lo mismo cuando vino la televisión ya más tardíamente. Pero, digamos, hay en el siglo XXI empiezan a aparecer de la mano de nuevas tecnologías de información y comunicación, medios que se podrían denominar alternativos o contrahegemónicos, medios que no utilizan frecuencias radiales ni televisivas, que funcionan en Internet, vía digital, pero que finalmente logran de alguna manera implantar otro relato, un relato alternativo, logran visibilizar lo que los medios tradicionales no lo han hecho, y son medios en realidad críticos con los diferentes gobiernos que han estado al frente del Estado y que a la larga, de una o de otra manera, no han cumplido las expectativas que la población tenía, no han solucionado los grandes problemas nacionales. Y estos medios alternativos son los que finalmente se ponen en una posición real de fiscalización al poder. Los otros medios, normalmente, y uno lo puede ver con mucha facilidad, puede ver este juego de connivencia, este juego de contubernio entre el poder político y los medios hegemónicos. Estos otros medios normalmente son tremendamente concesivos con el poder, los medios tradicionales. Son medios que muchas veces sirven para simplemente reproducir el mismo discurso oficial, y son medios que muy tibiamente, y eso cuando quieren hacer alguna campaña de imagen propia para ganar alguna credibilidad, muy tibiamente cuestionan al poder. No nos dejemos engañar tampoco. En el espacio digital también hay medios tradicionales, medios donde funcionan y operan periodistas que solamente han cambiado el periódico por el medio digital, por el portal digital. Pensemos, no sé, en Cuatro Pelagatos. Los Cuatro Pelagatos son un medio digital compuesto por dos periodistas que trabajaban antes en un periódico acá, en El Comercio. Finalmente ahora tienen su propio espacio. Pero el discurso es exactamente el mismo de los medios tradicionales, de los medios hegemónicos. Pensemos en La Posta, y La Posta es un caso especial porque durante todo el gobierno de Moreno, obviamente durante el gobierno de Correa, durante todo el gobierno de Moreno, y al principio, durante el gobierno de Lazo, fue un medio que fue tremendamente consumido, y es más, secundó yo el discurso oficial. Ahora, desde hace unas semanas, o quizá un par de meses, La Posta se ha colocado en otra posición. Seguramente creo que ha habido una cierta reputación que tenía como un medio
tal vez independiente. Algunas malas lenguas dicen que quizá no ha recibido la pauta que debió haber recibido, pero a la larga está ahora en una posición sumamente cuestionadora. Podemos decir, con el doctor, que gobierno de Lazo. todo gira en torno al poder económico. Al poder, digamos, al tema económico, sí, al tema de la pauta, sí. Medios que son, digamos, beneficiados por pauta oficial a través de la publicidad y la propaganda, de hecho, tienen un compromiso y no pueden ser los objetivos que dicen que son. Pero también hay una vinculación de carácter ideológico. Acordémonos que estos medios tradicionales son empresas privadas que pertenecen a grupos de poder con accionistas y todo. Y esto hace que estén mucho más cercanos y sean mucho más afines a aquellos gobiernos que desde la aplicación de un modelo neoliberal están defendiendo precisamente el poder del mercado, están defendiendo la lógica empresarial, como diría el historiador Juan Paz y Miño, y en definitiva son cercanos en los propósitos que miran para el país. Digamos, las políticas públicas apuntan hacia reducir el tamaño del Estado, liberalizar la economía, desregular distintos campos, sin importar que esto pueda afectar a las grandes mayorías. Y estos medios de comunicación definitivamente creen en esta ideología o dogma del mercado, y por eso es que son medios afines y cercanos a gobiernos como el de Moreno, cuando Moreno hizo el giro de 180 grados desde el proyecto de la Revolución Ciudadana hacia lo que fue su gobierno, y también, obviamente, con el del banquero Guillermo Lazo, que obviamente es el mejor exponente de este tipo de gobiernos de carácter neoliberal. Jaime. Doctor Reyes, ¿cómo le va? Buenos días. Jaime de la Cruz le saluda. ¿Cómo analizar la postura de La Posta en estos momentos? Buen día, Jaime. Entendiendo que La Posta pues, fue uno de los medios que estuvo desde la campaña electoral de Guillermo Lazo junto al presidente, pero vemos que en este instante La Posta está sacando ciertos audios filtrados. No sé cómo tienen tanto contacto este medio para tener esas grabaciones. Eso también llama mucho la atención. ¿Cómo analizar la postura? Ellos en este momento, ¿cómo se están solventando? Porque si el gobierno no les está dando la pauta, ¿cómo están solventándose? No sé si me escucho. Bueno, yo diría, La Posta es una empresa... sí, le escucho. No sé si usted me escucha a mí. Sí, le escucho. Le escucho, sí. Le decía... me confirma si me escucha. Le decía que la Posta es una empresa exitosa en términos de un nuevo emprendimiento donde ha mezclado, yo diría, un tipo de periodismo muy particular. Yo no lo llamaría casi periodismo, porque es una mezcla entre entretenimiento y casi talk show. Estoy pensando en, no sé, La Justicia Divina, este espacio de Vivanco que tiene con personajes políticos, donde los invita a tomar alcohol y a la larga terminan hablando tan coloquialmente sobre determinados temas que a veces terminan diciendo unas cosas que son aberrantes para el periodismo. El periodismo tiene por misión buscar la verdad, no entretener, no de alguna manera escarbar ciertos temas personales, no escandalizar, no espectacularizar. Y este espacio, más bien, era un espacio que yo alguna vez en un space donde interactué con el señor Vivanco, yo denominé un tipo de trash show, un show basura. Y esto se quiso trasladar también a TC Televisión, cuando finalmente La Posta fue a ese canal, y claro, fue debut y despedida, porque en un canal de señal abierta, de televisión de señal abierta, no puede efectivamente hacer lo que hizo. En ese sentido, yo me atrevería a decir que La Posta ahora está tratando de dar un giro, porque ha sido señalada, yo diría, como muy cercana, como muy proclive a funcionar sobre la base de la retribución económica del gobierno de turno. Y en ese sentido, yo diría, en La Posta, donde hay un periodista que a mí me parece interesante, Anderson Boscan, más allá de las opiniones políticas o ideológicas que pueda tener, las cuales no comparto, pero yo creo que es un periodista sumamente profesional, a diferencia de Vivanco.
Me parece que Boscan, en cambio, está escarbando en estos temas que son incómodos al poder y que tienen que ver fundamentalmente ahora con casos de corrupción. Yo inclusive creo que la integridad física y la vida de Anderson Boscan está en peligro. Se ha metido con temas tremendamente complejos, donde hay muchísimo dinero en juego, dinero seguramente mal habido, y en ese sentido yo creo que en ese caso, como el de muchos otros periodistas, estoy pensando en Carol Noroña también, debería ser objeto de un tipo de protección especial por parte del Estado frente a este riesgo que corre su integridad física e inclusive su vida. Así que me parece que por ahí va. Yo creo que quieren recuperar una cierta reputación que ha sido afectada y por eso es que ahora Anderson Boscan al menos se pone a hacer periodismo de verdad. Pero en este momento ya no tienen pauta del gobierno ellos, ¿no? No sabría decirle, el tema de la pauta es un tema bastante complejo. Una pauta puede ser a través de, como en el caso de la Posta, que la Contraloría General del Estado le contrate para que hagan una presentación teatral y participen en algunos eventos de, rendición de cuentas. Otra es ya directamente publicidad oficial. Y otra es quizá, diría yo, ciertos beneficios que puede a un medio de comunicación ofrecerle el gobierno. Estoy pensando, si algún rato sale un concurso para frecuencias del espectro radioeléctrico, seguramente puede haber también ofrecimientos de una frecuencia para un medio digital que quiera también tener su correlato en el espectro radioeléctrico. Entonces, hay muchas modalidades de cercanía entre el poder político y los medios de comunicación, donde por diversas modalidades y por diversas vías ese medio de comunicación es beneficioso y por ende su narrativa, su funcionamiento es cercano, es poco crítico y finalmente a veces amplifica, se convierte en un gran amplificador del discurso oficial. Claro. Doctor Reyes, en estos días que han salido todos estos escándalos de corrupción contra el ministro Javier Vera, los únicos medios que están publicando lo que está pasando en el Ministerio de Energía y Minas son los medios digitales. De allí casi que los medios tradicionales, entre comillas independientes, no hacen eco de la situación que está tomada dentro del Ministerio de Energía, la corrupción que se ha tomado al Ministerio de Energía. No sacan nada, no hay titulares. Así es, absolutamente, Jaime. Y esto no solo sucede con este último caso, esto también sucedió, si usted se acordará, con el caso del viceministro del Ministerio de Agricultura, cuando circularon asimismo, se filtraron audios donde ese funcionario público resultó acusado de vender puestos. Eso también pasó ahí. Y en ese sentido, yo creo que es importante mencionar que el caso de los Pandora Papers, donde estaba inclusive señalado el propio presidente de la República de tener, dinero en paraísos fiscales, se ha visto también opacado, nunca apareció. Esto va de la mano con procesos sumamente lentos y a veces inexistentes, diría yo, de parte de Fiscalía, que a la larga no terminan de generar noticia. Son casos que se quedan estancados. Y cuando se trata de autoridades del gobierno, cuando se trata, por ejemplo, de alguien muy afín al gobierno de Lasso, el asambleísta Fernando Villavicencio, acusado también, por ejemplo, de tener negocios no muy claros en el sector farmacéutico. Por un lado, la Fiscalía no opera, no funciona, no tiene la agilidad necesaria y por ende se quedan estancados los casos. Y por el otro lado, son, yo diría, personajes políticos protegidos, son personajes políticos intocables. Estoy pensando en el propio presidente de la República, estoy pensando en este caso en sus ministros, estoy pensando en algunos asambleístas de gobierno, que no terminan siendo ni siquiera señalados. Claro, como todavía los grandes medios tienen audiencia considerable en cuanto a la llegada, a públicos a los que llega, lamentablemente esto sigue incidiendo en la opinión pública. Sigue habiendo buena parte de la población que capaz se cree el cuento
de que este es un gobierno impoluto, este es un gobierno transparente, este es un gobierno que no tiene casos de corrupción. Una cosa es que no tenga casos de corrupción y que no tenga casos de corrupción que deberían estar en indagación y deberían ser objeto de conocimiento y escrutinio público. Y otra cosa muy distinta es que finalmente se quiera hacer creer que este gobierno no tiene casos de corrupción. La comunicación política tiene que ver con esto también. Disminuir todo flanco débil de quien está al frente del gobierno, anular la posibilidad de que se vean sus costuras, de que se vean sus defectos, de que se vean sus deficiencias, sus vicios, sus delitos, en el caso de que los haya, y más bien amplificar esta imagen de que el gobierno está trabajando por el país y de que piensa en toda la gente. Los últimos productos de comunicación gubernamental, la cadena de ayer del presidente Lasso, el tema, yo diría, bastante melodramático, la música de fondo que utilizó en la cadena, adjetivaciones y calificativos, querido pueblo ecuatoriano, esta convocatoria a unirnos todos y desde el orgullo de ser ecuatorianos, esto de que cada día hay una buena noticia que yo les voy a comunicar, todo eso como un tema musical de fondo, digamos, casi de relax, volvamos a tener fe, etcétera, etcétera. Yo creo que es un giro que tiene la comunicación política de Lasso desde la salida de su anterior secretario general de comunicación, la entrada del señor Seminario, y que finalmente está apuntando a que primero ya se acerca el Mundial de Fútbol. Este orgullo de ser ecuatoriano está ligado directamente a la camiseta de la selección de fútbol, a la identificación que tienen la mayoría de ecuatorianos con su selección, y está ligado a esta idea de que hay que, de alguna manera, inspirar. Esa palabra me quedó dando vueltas. El señor Seminario dijo que el gobierno no solamente debe escuchar al pueblo, sino también e informar, sino debe inspirar. Creo que vamos a enfrentarnos. Sí. El secretario de Comunicación también dijo esta semana en una entrevista con Fabricio Vela que los ecuatorianos tenemos el sí dañado y el no un poco flojo. ¿Qué quiso decir? Bueno, son términos un poco coloquiales que lo que apuntan es a que hay demasiado pesimismo en el Ecuador. Es decir, el problema para estos señores no es que el Ecuador viva un escenario de rampante inseguridad, de violencia permanente, de incerteza, de falta de confianza y de esperanza en el futuro. Son estados de ánimo absolutamente lógicos en relación con la situación crítica que está viviendo el país en muchos órdenes, en el orden de la salud, en el orden de la educación, en el orden de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, sino que lo quieren traducir como que la culpa, de alguna manera, es de nosotros. Esto es neuromarketing puro y duro. Y creo que el señor Andrés Seminario es alguien que tiene mucha especialidad en este tema y que finalmente está apuntando a decirnos, ¿saben qué? Cambien sus ideas negativas por una idea positiva y listo, todo solucionado. Cuando en realidad de lo que se trata es de que el gobierno actúe en esos diferentes campos de la vida social y no que nosotros los ecuatorianos cambiemos el chip, como se atrevió a decir el nuevo secretario de Comunicación. Yo al menos rechazo, digamos, esa idea de que somos muy negativos los ecuatorianos. No es que somos muy negativos, vivimos en una situación bastante complicada, la gran mayoría de ecuatorianos, y no es que por el neuromarketing que maneja el señor Seminario vamos a cambiar de ideas. Doctor, pero ¿qué puede hacer un secretario de Comunicación si tiene que vender un producto en este momento que no es un producto bueno? En este caso, el gobierno no está haciendo bien las cosas. O sea, él trata de hacer lo que se le ocurre en el momento o decir las cosas que tal vez se le ocurren decir en el momento, pero si hay un gobierno que no tiene un plan, no tiene nada, en realidad el mismo secretario de Comunicación va a decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad que vive el pueblo ecuatoriano, me imagino yo. Por eso es cuando no hay obra palpable, cuando no hay datos reales sobre los que pueda informar, cuando no hay acción de gobierno, lo que se intenta hacer es modificar las percepciones. Esta es precisamente la estrategia que veo que está teniendo el gobierno de Lasso. Si no puedes cambiar el país, al menos cambia la mentalidad de la gente para que sea más receptiva, sea menos crítica
para que finalmente esté operando con este sí fácil, que supongo que es lo que quiere decirnos el señor Seminario, que le digamos sí fácilmente a todo lo que nos dice el gobierno, que nos comamos las ruedas de molino que el presidente Lasso intenta vendernos y que finalmente sigamos impasibles ante la falta de obra pública y ante la de inversión social. Entonces, me parece que es algo que, como decía, ligado al inicio de un periodo complicado. En menos de año y medio de gestión, 750. Doctor, se interrumpió un poco, pero sí me gustaría poner un fragmento de lo que dice el presidente de la República para que después usted lo analice también. Y hay casi 140.000 nuevos afiliados a la seguridad social. Póngalo del inicio, en menos favor, de año y medio de gestión, 750.000 hogares han salido de la pobreza. Se han creado ya 508.000 empleos adecuados y hay casi 140.000 nuevos afiliados a la seguridad social. El presidente de la República hace 17 días en el municipio de Guayaquil, en la sesión solemne por el 9 de octubre, él dijo que habían 350.000 ecuatorianos que habían salido de la pobreza. Además, dijo que habían 130.000 nuevos asegurados. Y resulta que 17 días después, él anuncia que son 750.000 ecuatorianos que han salido de la pobreza, doctor. Hay una contradicción tremenda. Yo no sé si no está haciendo bien los números el presidente o qué. Bueno, el presidente no hace bien los números hace rato. Creo que ha tenido equivocaciones rampantes, pero más allá de eso, creo que es una gran falacia, y por no decir falsedad, la que nos quiere vender el gobierno con esas cifras. Más allá de que puedan no ponerse de acuerdo siquiera, no poder ponerse de acuerdo siquiera entre las distintas funciones, es decir, instituciones del Estado para dar números que sean confiables. Más allá de eso, la falacia consiste en que el gobierno está queriendo decirnos que no existió prácticamente pandemia, porque lo que está haciendo es comparación de la actual situación económica del país con la situación que vivió el país durante la pandemia. Y es evidente que cualquier cosa es mejor que estar en pandemia. Acordémonos la desactivación productiva total prácticamente del Ecuador durante ese periodo. Entonces, no nos engañemos. El presidente de la República debería, si fuese efectivamente honesto, comparar cifras con cifras reales, es decir, con las cifras que existían en el Ecuador de empleo, de reactivación económica, de inversión, etcétera, al 2019, no al 2021, porque recién el Ecuador está saliendo de la pandemia. Por lo tanto, creo que vale la pena siempre escuchar voces críticas. Yo siempre escucho a varios economistas, Jonathan Báez, del Instituto de Investigación Económica Central, que tiene datos de empleo y una crítica muy absolutamente fundamentada, o si no, el economista Juan Pablo Jaramillo, que también ha salido en redes sociales a desmentir de manera argumentada las cifras del gobierno, o el economista Andrés Mideros, director de investigaciones de la Universidad Católica. No son improvisados. Son personas que tienen una larguísima experiencia, conocen del tema de economía y que por lo tanto tratan de explicar lo que el presidente no quiere hacer. Es decir, la falta de acción del gobierno ahora, milagrosa y mágicamente, el gobierno de Guillermo Lasso quiere convertirlo en una acción propositiva y sostenida del gobierno. Correcto, estamos dialogando con el doctor Hernán Reyes. Él es comunicador social y catedrático universitario. Carla. Así es, doctor. Bueno, en base a esa información que nosotros tenemos, ¿qué podemos esperar de la prensa los últimos 3 años que le queda al gobierno? Que definitivamente yo creo que el Ecuador y los ciudadanos los cuentan, ¿no? Menos de 3. Menos de 3. Bueno, aquí Jaime lo cuenta, todos los días cuenta un día menos. Pero ¿qué podemos esperar de los medios? ¿Qué es lo que le podemos decir a la ciudadanía? ¿Cómo debe informarse? ¿Dónde buscar la verdad? ¿Dónde buscar la realidad?
Bueno, no creo que podamos esperar mucho cambio significativo de lo que ya hemos visto. Acordémonos que el compromiso de Lasso con la prensa privada, con las empresas de comunicación privadas, fue clarísimo desde el primer día de gobierno. El 25 de mayo envió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación para prácticamente borrarla del mapa. Ese proyecto, que era un palimpsesto mal armado, de 14 páginas, mal escrito, finalmente no iba a pasar. Pero durante todo este proceso, acordémonos, ya prácticamente echó mano de todos los elementos jurídicos que tuvo, incluyendo el pedido de inconstitucionalidad, y se salió con la suya, sobre la base de descomponer, desarmar la Ley Orgánica de Comunicación. Yo creo que va a quedar en una letra muerta, va a ser inaplicable la ley que finalmente creo que va a pasar por el Ministerio de la Ley ahora. Esa es la mejor muestra del compromiso y del pago de favores que Lasso le hizo a las empresas privadas de comunicación, porque éstas le apoyaron en campaña. Yo creo que a partir de esto, y más allá de que se vaya descomponiendo demasiado rápido el gobierno de Lasso, que puede existir esa posibilidad, y los medios empiecen a tomar distancia también del gobierno, acordémonos de ese viejo adagio que dice: cuando la barca se hunde, las ratas son las primeras en saltar. No nos olvidemos que hay 2 años y medio de gobierno, hay todavía recursos que el gobierno puede transferir de manera directa e indirecta a medios de comunicación privados. Los periodos electorales son periodos donde hay mucha ganancia de los medios de comunicación privados a través de la publicidad y la propaganda que se les concede, no hacia los medios comunitarios, no hacia los medios locales, regionales, no hacia los medios digitales. En ese sentido, yo creo que no va a cambiar mucho el panorama, salvo que se descomponga demasiado rápidamente el gobierno de Lasso e inclusive los medios de comunicación privados le dejen de apoyar. Podemos manifestar o avisorar que va a seguir el respaldo de los medios de comunicación, al menos de algunos tradicionales, hacia el presidente Lasso. Así es. Yo creo que sí, porque no hay, digamos, hay estas afinidades de las que yo le había hablado antes, afinidades ideológicas por la libre empresa, por la aplicación de un modelo que reduzca el Estado, que permita no regular las actividades, incluyendo actividades de comunicación masiva, y porque al mismo tiempo hay transferencias de recursos que se hacen permanentemente entre el poder político y los medios privados de comunicación. Esto es aquí, digamos, y en la mayoría de países latinoamericanos, donde esto impide que exista un periodismo objetivo, una cierta autonomía al menos entre medios de comunicación y poder político, tal como existe, por ejemplo, inclusive en los propios Estados Unidos. En los propios Estados Unidos los medios de comunicación son mucho más claros en posicionarse en cuanto a su postura hasta política. El New York Times es un medio que está al un lado, más de carácter liberal. The Washington Post es un medio que es más conservador, pero finalmente mantienen cierta autonomía con respecto al poder político. Aquí no pasa eso. Doctor, ¿qué pensar de la academia? Hay un silencio. Las facultades de comunicación social de las universidades del país no han dicho nada, ¿no? O por lo menos no hemos visto algo que digan nosotros tenemos que comunicarles a los ecuatorianos cómo se está manejando la comunicación en este momento, la postura de los medios que han tomado desde que entró este gobierno. No hay nada, hay un silencio. ¿Por qué? Así es, Jaime, y hay 2 razones. Una, el gobierno de Lasso ha reducido dramáticamente el presupuesto de las universidades y esto ha afectado, por ejemplo, el tema de investigación en las universidades. Si no hay investigación sobre cómo operan los medios en las facultades de comunicación, si no hay observatorios de medios para tratar de ver qué tipo de periodismo están haciendo, mal se pueden las universidades y los docentes posicionarse. Y por el otro lado, yo creo que existe también una suerte de polarización en las universidades. El anticorreísmo todavía pega muy duro, no solamente en las facultades o escuelas de comunicación de las universidades privadas, lo cual es bastante lógico, sino inclusive en las universidades públicas. Hay colegas académicos que siguen teniéndole a Correa en la punta de la lengua para pensar en todo lo malo que le pasa al país y le pasará al país de aquí hasta el próximo siglo. Y en ese sentido, a mí me parece que es
importante también hablar de ciertas iniciativas. Yo formo parte de un frente de defensa de la educación, de la comunicación comunitaria, pública y ciudadana, que hemos trabajado activamente, por ejemplo, para tratar de informar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, la necesidad de que el Ecuador cuente con una Ley Orgánica de Comunicación, una ley democrática, pero una ley que defienda derechos de los ciudadanos. Lamentablemente el resto de universidades no han dicho palabra, usted bien lo menciona. El mundo académico, que tendría tanto que decir a este respecto, se ha quedado en silencio, porque le es mucho más cómodo a muchos académicos. Claro, doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias al doctor Hernán Reyes, comunicador y catedrático universitario aquí en el programa Los Especialistas. Hemos hablado sobre la postura de los medios frente a los escándalos de corrupción del gobierno y otros temas más.